Alquila un mecánico para fijar su coche. La cuenta total es $680. $365 se lista para las piezas y el resto para el trabajo. Si el trabajo es $45 por hora, ¿cuántas horas de trabajo fue cobrado? Y se nos pide que hagamos dos cosas. Primero queremos escribir una ecuación que podemos utilizar para resolver esta pregunta y de x igualar el número de horas laborales. Entonces queremos responder la pregunta resolviendo la ecuación. A veces puede ser desafío pasar de un problema de palabra directo a una ecuación, por lo que pienso en este problema. Si solo utilizamos nuestras habilidades de razonamiento, nuestras habilidades para resolver problemas para resolver esto, podemos volver y escribir la ecuación. Entonces, intentemos esta técnica. De nuevo queremos usar nuestras habilidades de razonamiento. Solo resuelve este problema y luego trabaja hacia atrás para encontrar la ecuación. La cuenta total es $680, y de esta cantidad $365 está en la lista de piezas. Entonces, si tomamos $680 y restamos $365, eso nos dejaría con los costos laborales totales, y luego conocer los costos laborales de $45 por hora. Deberíamos saber cuántas horas nos cobraron. Entonces, para nuestro primer paso, vamos a encontrar los costos laborales totales al tomar la cantidad total de la factura y restar la cantidad total de piezas. Esto nos dará el cargo total de trabajo. Entonces, para este primer paso, tendríamos 680, 365. Debemos tener que prestar de este 8 o cambiar esto a un 7 que nos daría 10 unos. Ahora tenemos un 10 hexanewtones el valor de 1, 10, 5 hexasiemens 5, 7, 6 hexasiemens 1, 6, 3 hexasiemens 3. So $315 es el cargo total de trabajo. Y ahora para el segundo paso, ya que cuesta $45 por hora. Queremos saber cuántos 45 apóstrofes hay en 315, lo que significa que tenemos que dividir 315 por 45. Así que nuestro segundo paso es tomar el cargo total de trabajo, y dividir por la tasa horaria de trabajo, y esto nos dará el número de horas laborales. Así que de nuevo este fue el primer paso y ahora para el segundo paso, así que tendremos 315 divididos por 45. Y esta no es una pregunta fácil, pero vamos adelante y pruebe 7 y multiplicaremos 7x5 hexasiemens 35, llevar el 3, 7x4 hexasiemens 28 más 3 hexasiemens 31, así que es bueno. Aviso como el restante es 0. Por lo tanto, esto nos dice que nos cobraron 7 horas $45 australianos por hora. Ahora que hemos resuelto esto usando nuestras habilidades de razonamiento, volvamos y veamos si podemos, una ecuación. Utilizando el mismo tipo de razonamiento, sabemos que nuestra cuenta total es igual $680 australianos, así que sabemos que 680 deben igualar el costo de las partes que es 365. Además, los costos totales de trabajo que sabemos son de $45 por hora, así que si dejamos x igualar el número de horas de trabajo, esto sería más 45x. Y ahora si solucionamos esta ecuación para x, sabemos que nuestra respuesta debe ser 7. Vamos adelante y hagamos eso. Para aislar x en el lado derecho de la ecuación, primero queremos deshacer o deshacernos del positivo 365. Así restrate 365 de ambos lados de la ecuación. Recuerde, este fue nuestro primer paso en la línea anterior al utilizar la resolución de problemas generales. Esta diferencia aquí es 315. Ahora para resolver por x dividimos ambos lados por 45 que otra vez ya hicimos en la diapositiva anterior, así que sabemos que este cociente aquí es igual a 7. Otra vez danos la misma respuesta, nos cobraron 7 horas de trabajo. Esto fue un tipo de explicación larga para este problema, pero primero, resolviéndolo con nuestras habilidades de razonamiento hace que sea mucho más claro en cuanto a por qué esta ecuación aquí se puede utilizar para resolver este problema.